días. Mi nombre es Manuel Suárez, soy abogado de Santibáñez Abogados. En esta ocasión agradezco a Enfoque de Derecho por la invitación y por la convocatoria para poder participar del tercer Congreso Internacional de Derecho Ambiental el 23, 24 y 25 de mayo, en la que tendré la oportunidad y la suerte de poder conversar sobre el tema de la electromovilidad y la importancia que tiene esta. Respecto a los compromisos que tiene el Estado peruano en materia ambiental y por qué es importante avanzar en el tema de la electromovilidad, cabe recordar que el Perú es parte firmante de recientemente de la COP 23, en la cual asumió compromisos bastante importantes en materia de reducción de emisiones de efecto invernadero, de cara a apuntar una reducción drástica en emisión de de efectos contaminantes. Y por ello es necesario que el Estado peruano alinee sus políticas, no solo en temas estrictamente ya conocidos, en temas de hidrocarburos, gas, electricidad, sino que también apunten a incorporar tecnologías limpias particularmente dentro de nuestro transporte público. Por ello, justamente este tipo de incorporaciones, este tipo de inclusiones va a ser importante para apuntar y tratar de cumplir con estos compromisos a nivel internacional. Cabe señalar que el transporte, solo después de la industria de energía, es uno de los factores más contaminantes, y eso se puede visualizar claramente principalmente en la ciudad de Lima. En relación a qué vehículos entran en el término de electromovilidad, son todos aquellos los que nosotros podemos imaginar. Empiezo de repente con lo más pequeño, los scooters, pueden ser tan conocidos y de los cuales se habla mucho, mototaxis, hablamos de montacargas eléctricas, hablamos de vehículos sedanes, buses eléctricos, camiones mineros eléctricos, inclusive al día de hoy, increíblemente, se empieza a hablar de la posibilidad de que exista más adelante aviones exclusivamente eléctricos, con lo cual el bagaje del transporte que incluye el tema de la electromovilidad, me atrevería a decir que prácticamente cubre todo tipo de transporte. ¿Cuáles son las ventajas de la electromovilidad? Quizás solamente voy a detenerme en dos, las más importantes, y las cuales justamente el Perú, siendo uno de los países tan proclives al tema del cambio climático, debería asumir. Uno de ellos es efectivamente la cero emisión de CO2 al aire. Y aquí quizás sí hay que romper mitos, y es que se dice que en tanto nuestra matriz energética no es del todo limpia, finalmente el excesivo uso de electricidad para la electromovilidad, para la redundancia, sería igual de contaminante. Pero hay algunas empresas ya aquí en Perú que justamente la matriz energética es 100%, están apuntando a ser 100% renovable, con lo cual, más el uso de la electromovilidad, haría que este uso sea 100% limpio. Efectivamente hay mucho que trabajar respecto a la matriz energética, pero el avance es bastante importante. Sobre si Lima está preparada para el tema de la electromovilidad, aquí me atrevería a decir que ninguna ciudad en el mundo ha nacido lista para el tema de la electromovilidad. Efectivamente, quizás las diferencias vienen por cuánto hay que recorrer para poder lograr tener lo necesario. Y esto pasa efectivamente por un tema del dilema del huevo y la gallina, que es, primero, ¿es la infraestructura o es los vehículos eléctricos? Este es un tema de oferta y demanda definitivamente. Yo me atrevería a decir que ambas cosas pueden venir de la mano, ¿ok? Tú incorporas, y ustedes ya habrán podido apreciar, buses eléctricos de una marca china en Lima,
Y eso ha venido acompañado directamente con el tema de los centros de recarga. Y aquí quizás también hay que romper otro mito. La instalación de un centro de recarga no es nada complicado, y eso justamente las municipalidades van a tener que entender en el camino. Aquí no existen riesgos de que alguien se pueda electrocutar, riesgos de que pueda haber incendios, ni mucho menos. Son instalaciones bastante sencillas que cumplen con todos los estándares de seguridad de empresas además conocidas, y que lo que se debería apuntar al día de hoy, quizás efectivamente no se conozca mucho, pero hoy hay muchos centros de recarga que están instalados en predios privados, pero a lo que debería apuntar de primera mano Lima es empezar a tener, y poco a poco las municipalidades ir atreviéndose a tener centros de recarga en espacios públicos, seguramente acompañadas de las ordenanzas que sean necesarias, de la regulación que sea necesaria, pero lo peor que se puede hacer es impedirlo. Con lo cual, Lima, efectivamente, uno podría decir que no está preparada, pero el camino que hay que recorrer no es nada complejo ni nada difícil, es una cuestión básicamente de mucha voluntad política, de querer empezar a darle un nuevo cambio, una nueva visión a la ciudad. ¿Cuáles son los desafíos de los medios de transporte en general en el Perú relacionados a la movilidad eléctrica? Sin duda, efectivamente, uno de los temas es los centros de recarga. Eso no puede ser no se puede obviar eso. Pero, y así también, por supuesto, tener una regulación mucho más predictiva para el tema de aquellas empresas que quieran poco invertir en este tipo de tecnologías mucho más limpias. Y aquí quizás vamos a empezar por lo siguiente. Para que dé un incentivo y para que sea mucho más visual la importancia y la necesidad de contar con este tipo de movilidad, creo que la ciudad está en un rumbo correcto en el sentido de empezar por una movilidad masiva, ¿okay? Si bien es cierto que estamos viendo una movilidad mucho más, ahora que está en boga el tema de los scooters eléctricos, por ejemplo, el tema de contar, imaginémonos con una línea de transporte público 100% eléctrica, como al día de hoy Chile ya tiene incorporado aproximadamente ya en circulación 100 buses eléctricos, eso impactaría directamente en la revisión de parte de las personas, de los usuarios, de los clientes de este tipo de transportes, en ver cuáles son los beneficios: cero contaminación y, por supuesto, la reducción al mínimo de los ruidos molestosos que emiten los buses a combustión interna, por ejemplo. Entonces, para que pueda funcionar esto, efectivamente necesitas centro de recargas, pero indudablemente un marco legal, no que te permita incorporar la movilidad eléctrica, porque al día de hoy, es importante mencionarlo, no existe impedimento alguno para que pueda incorporarse buses, autos eléctricos al mercado de transporte peruano. No existe impedimento. Lo que se pide y lo que se debería exigir al Estado peruano es que exista un marco mucho más amigable y, en todo caso, que incentive la incorporación de la movilidad eléctrica en el Perú. Eso puede pasar desde temas financieros, temas de imposiciones tributarias, facilidades o incentivos a todas las empresas, centros comerciales, edificios que quieran contar, digamos, con espacios exclusivos para la movilidad eléctrica, o a las personas que quieran contar con vehículos eléctricos. Con lo cual, lo que existe al día de hoy, lo que debería existir al día de hoy, es un marco que incentive la movilidad eléctrica, que efectivamente pueda homologarse el tema de la importación de los vehículos eléctricos aquí en el Perú, que por otro lado sea determinar qué sector del Poder Ejecutivo va a liderar esto, si va a ser el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Energía y Minas,
tener, digamos, mucho más claro ese tema. Y a eso es lo que debería apuntar, en este caso, el Perú. Con esto solamente quisiera poder invitarlos a poder participar de este importantísimo Congreso de Derecho Ambiental y poder traer un tema que es bastante y podamos compartir ideas en ese día respecto a la electromovilidad y a la necesidad de que el Perú ya empiece a tener tecnologías mucho más limpias. Tenemos el derecho como ciudadanos a contar con esto. Chile nos está lamentablemente llevando ya muchos años luz en este asunto, pero creo que con mucha voluntad política y en estos espacios en los que podemos discutir y podemos aportar ideas, va a ser muy, muy provechoso seguramente. Muchas gracias.